Entonces, clase número 11 de la materia La historia de la iglesia, trimestre número 4. Mira, hermanos, vamos acabando ya la parte del punto de la reforma. Voy a enfocarme en estos últimos momentos ¿cómo se llama? En estas últimas clases, lo que es la clase de la próxima semana y el siguiente trimestre, que va a ser el último de esta materia. Enfocarme un poco más. Ahora vamos a ir de este lado del continente. Todo esto ocurrió en Europa, un poco allí obviamente en el Oriente, con toda esta parte, pero vamos ahora a tratar de ir a esta parte de América, ¿ok? De América, donde pues nosotros pertenecemos y donde pues también llegó aquí de otra manera llegó aquí en la parte colonial, vamos a ponerlo así. Bien, entonces, la semana pasada ya vimos un poco esto, el protestantismo español. Ya vimos que el protestantismo, ya vimos varias cosas donde echaron fuertes raíces: Alemania, Suiza, Holanda, Inglaterra, Países Bajos, Francia. Ya vimos algunas cosas del cómo el protestantismo se fue introduciendo, hermanos, ¿ok? O sea, imaginémonos todo pues lo que inició, ¿no? Con la parte de Lutero, con sus 95 tesis, y todo lo que vino a traer, ¿no? También vino a traer, como lo vimos la semana pasada, reformas dentro de la Iglesia Católica, los jesuitas, las descalzadas, y varias cosas, ¿no? Que empezaron a venir y que ahora conocemos. Pero la historia del protestantismo, hermanos, en ella es una serie de persecuciones, reuniones clandestinas, muertes, exilio, y a la postre, hermanos, pues obviamente ese tipo de persecuciones hizo que muchos de estos hermanos nuestros pues tuvieran que emigrar, ¿ok? Tuvieran que emigrar. Entonces, vimos la semana pasada también esta parte del erasmismo, reforma e inquisición dentro de España. Ahora estamos dentro de España. Ya vimos la semana pasada, vimos un poco sobre Francia. Ahora estamos dentro de España, ¿ok? Entonces, España, pues, era un lugar difícil porque España, pues, lo conocemos enteramente católica, ¿no? Entonces, cuando estalló la reforma luterana en Alemania y la vieja reforma española se volvió una contrarreforma, hermanos, toda esta reacción, esa contrarreforma, comenzó a haber enemigos, no solo en el protestantismo, sino también en los erasmistas, que no estaban dispuestos a ser tan extremistas con ella, ¿ok? Entonces, el resultado fue que muchos de ellos se vieron obligados a abandonar el país e impulsados a otras actitudes más radicales con respecto a las cuestiones religiosas que se debatían. Y al mismo tiempo, la Inquisición, que hasta entonces se había ocupado principalmente de los supuestos judaizantes y de los moriscos falsamente convertidos, comenzó a dirigir su atención hacia los luteranos, título que se le daba, hermanos, a toda persona que tomase posiciones siquiera remotamente parecidas a las de Lutero, ¿no? O sea, obviamente Lutero era muy conocido entre los católicos y sigue siendo muy conocido por este tipo de las tesis que él puso. Entonces, todo este proceso, sin embargo, hermanos, tomó algún tiempo. Durante el reinado de Carlos V, fueron pocos los españoles que se sintieron atraídos por el protestantismo y la mayoría de ellos prefirió vivir en el exilio. Y a principios del reinado de Felipe II, el que tenemos en pantalla, ese es Felipe II, las autoridades se percataron de que las ideas luteranas, en realidad casi todos los protestantes españoles eran más calvinistas que luteranos. Recordemos otra vez, y esto lo voy a remarcar siempre, en ese tiempo, calvinista significaba el punto de la cena del Señor, el cómo veían ellos la cena del Señor. A eso se refería con calvinistas. Entonces, había penetrado profundamente en el país y fue entonces, como veremos más adelante, cuando se desató la verdadera persecución sobre esto. Entonces, otro punto, la reforma mística y humanista, y ese que tenemos en pantalla es Juan de Valdés. Juan de Valdés, cuyo hermano Alfonso era secretario del emperador,
le cabe el honor de haber sido el primer autor luterano en español. Por eso lo tenemos allí. El primer autor luterano en español. Y decimos luterano porque fue el título que le dieron sus enemigos. En realidad, hermanos, la doctrina de Valdés nunca había sido aceptada por el reformador de Wittenberg, pues Valdés era un místico que combinaba la larga tradición mística española con el humanismo al estilo de Erasmo. ¿Okay? Cuando la Inquisición empezó a sospechar de él, y resultó claro que su hermano Alfonso no tendría el poder necesario para defenderlo, Juan de Valdés decidió abandonar España y se refugió en Nápoles, Italia, que también, hermanos, pertenecía a Carlos V. ¿Okay? A Carlos V. Y donde la Inquisición, hermanos, donde la Inquisición no tenía un alcance que tenía España, ¿okay? En este caso de la Inquisición, ¿ok, hermanos? Entonces, en esta parte de lo que estamos viendo, allí pasó el resto de sus días dedicado, Juan de Valdés, a la meditación religiosa, ¿ok? Eh, y alrededor de él se reunió un círculo, hermanos, un círculo de aristócratas que admiraban sus enseñanzas, puesto que su propósito más que reformar la iglesia era lograr una vida espiritual más profunda para el individuo. Valdés pudo evitar ser condenado por las autoridades eclesiásticas. Y a su muerte, hermano, su discípula, se llamaba Gilulia de Gonzaga, Gilulia de Gonzaga, continuó reuniendo al grupo fundado por él hasta que ella también murió. El propio Valdés, hermanos, no parece haber sido verdaderamente protestante. Su énfasis en la vida del espíritu, a veces en contraposición no solo con los ritos externos, sino también el estudio de las escrituras, era muy distinto de lo que practicaban los reformadores luteranos y calvinistas. Miren, hermanos, esto es muy importante aclararlo. Hay que tener mucho cuidado entre lo que es cristianismo y lo que es humanismo, lo que es, en este caso, lo que él hacía, la parte de las buenas obras. Yo no estoy diciendo que ninguna de las dos esté separada, pero tenemos que tener en claro, hermanos, que hay cosas que necesitamos tener bien equilibradas. Si no tenemos bien equilibradas estas cosas, hermanos, pues van a causar muchos problemas porque pensamos que aquel que no hace tales obras, pues entonces no es cristiano. Y hermanos, necesitamos estar bien en claros que sí, la salvación debe tener obras, como dice Santiago, pero hay obras que a veces se van al extremo y esos son los humanistas. Pero en todo caso, hermanos, varios de sus discípulos, entre ellos el famoso predicador Bernardino de Ochino, era, era discípulo de este hombre Juan de Valdés, general de la orden de los capuchinos, sí se hicieron protestantes y tuvieron que emigrar de Italia. El propio Ochino, siguió una carrera accidentada, pues después de hacerse protestante y refugiarse en Ginebra, donde estaba la escuela de Calvino, comenzó a formular declaraciones contra la doctrina de la Trinidad y a favor de las enseñanzas de Serveto, y a la postre se vio obligado a partir hacia Polonia, donde murió después cuando se preparaba a emigrar una vez más por cuestiones doctrinales. Continuamos ahora las comunidades protestantes en España. El contacto entre España, por una parte, y Alemania y los Países Bajos, por otra parte, no podía sino llevar a la introducción del protestantismo en la península ibérica, que es España, y en 1519 fueron enviados a España los primeros escritos de Lutero,
Y al año siguiente se tradujo al español su comentario sobre Gálatas, que hermanos, si ustedes no lo han leído, el comentario de Gálatas es un comentario un poco barroco, pero pues obviamente debemos de tomar ese comentario, si en algún punto lo vas a leer, como hijo de su tiempo, ¿ok? Como recuerden que para él casi el judaísmo era como las doctrinas católicas para Lutero, entonces así debemos tomar el comentario. A partir de entonces, hermanos, y de manera esporádica, continuaron infiltrándose en España, principalmente desde los Países Bajos, libros de esa índole. O sea, ¿cuál índole? Pues ya comentarios de la Biblia misma. Y puesto que al principio se confundía la reforma que propugnaba Erasmo con la que había iniciado Lutero, los libros luteranos fueron populares en los círculos humanistas. Y la Inquisición tomó medidas muy drásticas para evitar este tipo de cosas. Pero todo esto no pasaba de mera curiosidad o cuanto más de deseos de que en España se comenzara una reforma parecida, hermanos, parecida a la que estaba teniendo lugar en Alemania. Hacia fines del reinado de Carlos V, hermanos, se fundaron las primeras comunidades o iglesias protestantes en Valladolid y en Sevilla. Y aún entonces no se trataba verdaderamente de gente que estuviese convencida de que era necesario seguir las doctrinas de Lutero o de Calvino, sino de miembros de la Iglesia Católica que soñaban con su reforma y que recibían inspiración de los escritos protestantes. Mira, hermanos, cuando una comunidad que está pues ensimismada en ciertos pensamientos, ¿no? Y de aquí no te salgas y todo ese tipo de cosas, cuando la gente empieza a leer la Biblia, y hermanos, empieza a leer un poquito más de cosas, las cosas pues no van a salir muy bien porque pues la gente se empieza a dar cuenta de muchas cosas. Uno de los principales promotores del protestantismo en español fue un hombre llamado Julián Hernández, así se llamaba, conocido debido a su cultura como Julianillo, le llamaban así, Julianillo, eh, y este Julianillo, hermanos, fue cuando por fin fue apresado por la Inquisición, se comportó con singular valentía. Repetidamente fue llevado a la cámara de torturas sin que pudieran arrancarle, hermanos, una adjuración, es decir, que se retractara de lo que creía. Ni el nombre de alguno de sus corregionales, o sea, no echó de cabeza a nadie. Al regresar a su celda después de largas sesiones de suplicio, se dice que iba cantando Julianillo, cantaba así: vencidos van los frailes, vencidos van. Corridos van los lobos, corridos van. Así iba cantando hacia su celda. Al ser llevado a la pira después de 3 años de prisión y torturas, pronunció las palabras que hemos citado al principio de este capítulo y murió de manera ejemplar. En Sevilla, el más renombrado predicador de la cátedra, el doctor Constantino Ponce de la Fuente, se llamaba, era parte del círculo que estudiaba las doctrinas protestantes. Y además, en las afueras de la ciudad, en el convento de San Isidoro de Santiponce, el movimiento reformador había llegado hasta tal punto que toda la vida monástica se organizó para dar tiempo de estudio a las escrituras y menos a los ritos adicionales. Entonces, hacia el fin del 1557 y a principios del 1558, comenzó a haber indicios de que la Inquisición se aprestaba para asestar un rudo golpe a los círculos protestantes. Y en Valladolid, hermanos, el movimiento se había infiltrado entre las monjas de Santa Clara y los hombres que estaban estudiando dentro de los monasterios. En Sevilla había pasado del convento de Santiponce a otras casas vecinas y se abría paso entre los laicos en toda la comarca, quienes creían que el protestantismo
era el peor mal que asolaba al mundo y que tenían que tomar medidas en destruirlo. Y apercibidos de esto, los monjes de San Isidoro se reunieron para discutir la situación y determinaron que cada cual quedara libre para seguir el curso que le pareciera. O sea, si querían seguir dentro del catolicismo o querían seguir a los protestantes. 12 de ellos decidieron partir por distintas rutas y reunirse un año más tarde en Ginebra, y así lo hicieron, y tras largas y diversas odiseas, todos llegaron a la ciudad suiza. Entre los refugiados sevillanos que se contaban había algunos como Juan Pérez, Casidoro de Reina, sí, y Cipriano de Valera. ¿Ubican esos dos? Sí, son los que tradujeron la Biblia a lo que conocemos como Reina Valera, Casidoro de Reina y Cipriano de Valera. Eran hermanos, eran monjes, eran monjes y que llegaron a Ginebra y dice personajes de gran importancia, ¿no? En la historia. A los pocos días de la partida de estos frailes, estalló la tormenta. En Sevilla, alrededor de 80 personas fueron llevadas a las cárceles de la Inquisición y unas 80 en Valladolid. En Sevilla, el tumulto fue tal que la Inquisición se vio obligada a poner guardias en el puente que separaba el castillo de Triana de la ciudad, por temor a que el pueblo tratara de liberar a los presos. Entre estos últimos se encontraron Constantino de Ponce de la Fuente, pues los inquisidores descubrieron inesperadamente algunas de sus obras, conservadas en secreto, en las que criticaba las doctrinas y prácticas más comunes del catolicismo. Pues esto fue una prueba fehaciente de que este hombre era un revoltoso, ¿no? Poco después se dieron órdenes de que en otras ciudades se procediera de igual manera, y pronto las cárceles rebosaban de acusados, rebosaban. O sea, ya no había lugar para tanto acusado. Los procesos que se iniciaron entonces duraron largo tiempo. Constantino murió en disentería en la cárcel malsana, y los inquisidores trataron de manchar su memoria diciendo que se había suicidado, ingiriendo vidrio, ingiriendo tierra, y muchos de los acusados confesaron su herejía, adjuraron de ella y fueron condenados a diversas penas. Pero contra la mayoría se siguió un juicio tan prolongado que muchos murieron antes de recibir el veredicto. O sea, y obviamente entre que los juzgaban, hermanos, pues los torturaban. El primer auto de fe entre los protestantes se celebró en Valladolid el 21 de mayo de 1559. Y en el 14 personas fueron muertas, mientras otras 16 fueron castigadas públicamente. En el segundo se celebró en la misma ciudad el 8 de octubre de ese año, o sea, de 1559. Los muertos fueron 14 y 16 castigados. Y en Sevilla, donde el número de los acusados era mayor, el primer acto de fe, o sea, se llamaba auto de fe en el sentido de que los castigaban, los juzgaban por la Santa Inquisición, tuvo lugar el 24 de septiembre de 1559, y en el segundo acto los condenados a morir fueron 21. Entre ellos estaban 4 frailes de San Isidoro que habían decidido permanecer allí cuando sus hermanos partieron hacia Ginebra. El segundo, en Sevilla, hermanos, tuvo lugar el 22 de diciembre de 1560. Y en él murió Juanillo Hernández junto a otros 13 compañeros de fe. Y a partir de entonces los autores de fe se multiplicaron, y durante cada uno de los próximos 10 años hubo al menos una docena de ellos. Luego el número de los condenados a muerte por ser luteranos fue considerable, y mucho mayor fue el de los que recibieron condenas menores, tales como confiscación de bienes, prisión preventiva, prisión perpetua, llevar sanbenitos, etc. Pero a pesar de ellos, hacia fines de este siglo, todavía la Inquisición se veía obligada a continuar buscando y condenando a los que persistían en la doctrina protestante. Continuamos, ahora los protestantes exiliados. En vista de la persecución, hermanos, que los amenazaba constantemente, fueron muchos los protestantes españoles que decidieron abandonar su patria.
y establecerse en otros lugares. Pronto hubo iglesias protestantes españolas en Amberes, Estrasburgo, Ginebra, Londres, donde la inestabilidad política de los tiempos, los miembros de tales comunidades se vieron a veces obligados a emigrar de nuevo, como sucedió en Amberes, cuando el duque de Alba tomó la ciudad. La obra más notable, hermanos, de esos exiliados fue la traducción de la Biblia al castellano. Y en 1543, en Amberes, Francisco de Encinas publicó su versión del Nuevo Testamento basada en el texto griego de Erasmo. Iba dedicada al emperador Carlos V, a quien Encinas se la presentó personalmente en Bruselas y el monarca le prometió estudiarla y se la hizo llegar a su confesor. El resultado fue que Encinas fue encarcelado por fomentar la herejía y 15 meses después permaneció preso hasta que un buen día encontró abiertas las puertas de su cárcel y escapó. En 1556, hermanos, Juan Pérez, uno de los sevillanos que había huido antes de estallar la persecución, publicó la versión del Nuevo Testamento y poco después de los Salmos. Cuando murió en París, dejó toda su herencia para la publicación de una Biblia castellana. Sin embargo, el gran héroe de esta empresa fue Casidoro de Reina. Vean, o sea, ya hubo varios que empezaron a hacer esta parte de traducción, y al igual que sus compañeros de convento, Casidoro había llegado a Ginebra huyendo de los rigores de la Inquisición. Y pronto comenzó a sentirse a gusto y a decir que Cerveto había sido quemado por falta de claridad y que Ginebra se había vuelto la nueva Roma. Así dijeron, la nueva Roma. A partir de entonces se vio obligado a exiliarse repetidamente en Frankfurt, Londres, Amberes, y tras largas penurias y contratiempos pudo por fin ver publicada su Biblia en el 1569. Su vida, que fue algo que los reformadores muchas veces recuerdan, fue de gran ayuda en la parte de la Biblia. Lo que vemos allí, hermanos, ahí donde ese cuadrito chiquito, es la primera edición de la traducción de Casidoro de Reina, llamado, como la conocemos, la Biblia del Oso. Y se le llamó así la Biblia del Oso porque en su portada tiene un oso que está como que bajando la miel de un árbol y da a entender que el oso es como el ser humano que está buscando las mieles de la Biblia. ¿Qué? Algunos años más tarde, en 1602, Cipriano de Valera publicó la revisión de la Biblia de Casidoro, que llegó a ser la versión más utilizada y que es la que más utilizamos hoy en día, ya con sus ligeras correcciones, y nosotros utilizamos más la versión Reina Valera 1960. O sea, 1960 es la revisión que se le dio. Ya hay Reina Valera contemporánea y muchos hoy en día están emigrando a la nueva versión internacional. ¿En qué nos ayudan las versiones, hermanos? Las versiones, si tú me dijeras, ¿qué versión es la más adecuada? Pues yo te diría que todas. ¿Y por qué razón, hermanos? Bueno, porque los lingüistas son los que saben cómo traducir ciertas palabras griegas. Es decir, recuerden que en la palabra griega o en el griego koiné hay muchas palabras específicas para ciertas cosas o ciertas acciones que se tomaban en las escrituras. Entonces, nosotros al leer la palabra griega, pues bueno, sí tenemos una idea un poco extensa de lo que significa esa palabra. Sin embargo, hermanos, ¿cómo podemos conjugar o cómo podemos utilizar esa palabra para nuestro lenguaje hoy? Bueno, para eso sirven las traducciones. Para eso sirven las traducciones de Reina Valera, lenguaje actual, la Biblia Jerusalén, la Biblia textual, la Biblia, ¿cómo se llama? De traducción viviente, nueva versión internacional, y para eso sirven ese tipo de traducciones. No hay una traducción que sea la más, como quiero, la más correcta, hermanos. ¿Saben por qué no? Bueno, porque obviamente el lenguaje griego koiné es más extenso que el lenguaje español y que el lenguaje inglés. Entonces, ¿las traducciones tienen errores? Obvio que sí.
sí hay errores dentro de las traducciones. Es obvio, ¿por qué? Es obvio porque cuando tú traduces un documento, así del inglés al español, hermano, si tú has traducido documentos, o sea, tú te vas a dar cuenta que tú metes el documento a un traductor y el traductor te va a traducir las palabras, pero a veces lo que falta es el contexto. A veces, pues obviamente ya hoy, hoy la inteligencia artificial hace un poquito más de eso, pero a veces las traducciones no tienen idea con el contexto. Entonces, si tú no sabes de qué estás traduciendo un documento, pues eso va a pasar. Entonces, hay algunas palabras dentro de la Biblia, hermanos, española, que muchas veces no están bien traducidas del griego. No quiere decir por eso que la Biblia esté mal, ¿eh? Lo que estoy diciendo, hermanos, es que por eso es importante el estudio de las escrituras, no solamente en su lenguaje original, sino también es importante el estudio de las escrituras en el contexto y en el punto de la parte cultural al cual se les está hablando al público, ¿eh? Por eso es importante, porque a veces, pues hay cosas que se añaden o se omiten dentro de las traducciones, no de la palabra original. Recuerden que los grafos significa lo que es original, el texto original, esa es sin inerrancia y totalmente inspirado. Pero las traducciones, hermanos, pues obviamente van a traer un poco de errores por la traducción, es obvio. Bien, vamos a pasar a un punto, un nuevo mundo. Nos vamos acercando, ¿no? Nos vamos acercando a qué? Pues al descubrimiento de América. Es que los descubrieron los chinos y todo, y los neandertales y toda la cosa. Bueno, apenas terminaba España de lograr su unidad nacional, gracias al matrimonio de Fernando e Isabel la Católica, y de alcanzar la integridad territorial con la conquista de Granada, cuando le fueron ofrecidos nuevos mundos por descubrir, conquistar, colonizar y evangelizar. Sí, hermanos. También la parte de, o sea, España, la manera en que colonizó la parte desde México hasta Argentina y la Patagonia, Chile, Colombia, Perú, Bolivia, Nicaragua, Uruguay, toda esa parte, hermanos, excepto Brasil, porque Brasil habla portugués, toda esa parte, Belice, Guatemala, El Salvador, toda esa parte, hermanos, pues fue a través de la religión. O sea, no fue una conquista en sí por ejércitos, hermanos, porque pues, no traían eso. Hernán Cortés no traía ejércitos, eso la historia misma lo dice, no fue con ejércitos, fue, ¿saben qué? Por acuerdos y por parte de la religión, o sea, lo que más se utilizó con Cortés fue que evangelizaron a los indios y los bautizaban y se casaban, o sea, se mezclaban entre ellos. Esa fue la manera en que España logró colonizar, pues lo que conocemos como México y Guatemala y todos esos países. O sea, pocos episodios en la historia, hermanos, humana son tan sorprendentes como la enorme expansión española en el siglo XVI, ¿qué? Con Cristóbal Colón y después entraremos a ver Hernán Cortés. Entonces, sobre todo si tenemos en cuenta que unos pocos años antes de los reinos de Castilla y Aragón estaban separados y que el moro retenía todavía el reino de Granada y que la propia Castilla se encontraba dividida por la discordia. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo podemos decir? La empresa colombina. Se le llama colombina por Colón, ¿ok? Al momento del mismo de la rendición de Granada, aparece en la historia un personaje de origen oscuro y todavía discutido, que compartiría con Isabel la gloria de fundar el imperio español de ultramar, Cristóbal Colón. Cristóbal Colón era de origen genovés y al parecer hijo de un cardador de lana, y a los 25 años de edad llegó a Portugal, donde comenzó a granjear su fortuna al casarse con doña Felipa Moniz, que pertenecía a la nobleza de Portugal y cuyo padre era gobernador de Madeira.
Y acerca del motivo y el modo de la llegada de Colón a Portugal, pues los historiadores difieren cómo llegó ahí. Pues mientras unos dicen que formaba parte de la tripulación de una pequeña flota genovesa que fue atacada por los portugueses, que fue hecho prisionero, otros dicen que era o en realidad un pirata, o al menos corsario, y señalan que hubo un corsario de nombre Colón, que tomó parte activa a favor de Francia y Portugal en las guerras que hemos señalado anteriormente en torno al derecho de la sucesión. De ser esto así, hermanos, se explicaría por qué Colón fue tan poco explícito con respecto a sus orígenes y carrera anterior. En todo caso, Colón conoció en Portugal a varios famosos navegantes y cartógrafos. Cartógrafo es alguien que crea mapas y además tuvo ocasión de navegar tanto a Madeira y Porto Santo como a Guinea en el África. Y a la postre llegó a la famosa conclusión de que si el mundo era redondo, como afirmaban tantos sabios, recuerden que en el siglo XVI salió Galileo Galilei y otras cosas, debería ser posible llegar al oriente navegando constantemente hacia el occidente. O sea, si él decía, si el mundo es redondo, pues si yo me voy a un lado, pues voy a fuerzas voy a tener que llegar a ese punto, ¿no? Porque el círculo, pues hace que llegue al principio del origen. Si ese fue su proyecto inicial o si al principio pensaba solamente descubrir nuevas tierras, incluso que algunos cartógrafos colocaban al oeste del océano, no está del todo claro. Al parecer el proyecto de Colón le planteó a la corte portuguesa no consistía en buscar una nueva ruta a las Indias, sino sencillamente en explorar el Atlántico occidental. Muerta su esposa, sin esperanza de que la corona portuguesa apoyara su empresa, y cargado de deudas, Colón abandonó el país en secreto y se dirigió al sur de España. Como se los dije, en el siglo XVI, hermanos, España era una potencia en ese momento. En Huelva vivía la hermana de su difunta esposa y posiblemente el futuro descubridor quería dejar con ella a su pequeño hijo Diego. Además, algunos escritores antiguos hablan de un piloto de Huelva, Alonso Sánchez, que había vislumbrado tierras al oeste cuando su navío fue arrastrado en esa dirección por una tormenta. Entonces, en varios lugares de Andalucía, hermanos, y particularmente en la Rápida, Colón encontró oídos atentos y personas de prestigio dispuestas a apadrinar su proyecto en la corte castellana, puesto que la corte residía en Córdoba, desde donde se dirigían los asuntos de la guerra, y Colón radicaba en esa ciudad. Entonces, los reyes católicos no tomaron con gran entusiasmo el proyecto colombino. Lo sometieron a varias juntas y el informe recibido no fue muy halagador. Al parecer, además de la cuestión geográfica de que si Colón proyectaba esa factible, había dudas acerca de la legitimidad de la empresa. Hermanos, miren, Colón, muchos decían que era un soñador y era un hombre que pues, quería enfrascarse en esa empresa no por encontrar algo, él sabía que había algo, que no lo sabía bien, pero él sabía que había algo. En vista de la continuación de dicha guerra, Colón comenzó a hablar de la posibilidad de marchar a Francia o a Inglaterra y ofrecerle sus servicios a esas naciones. Y parece que se preparaba para marchar cuando un personaje influyente, convencido del valor del proyecto o al menos temiendo las consecuencias si Colón se podía al servicio de otro país, intervino una vez más ante Isabel, la católica, en pro de Colón, y la reina le concedió entonces algunos fondos y con ellos se las arregló Colón hasta que la rendición de Granada le dio nuevas esperanzas. Las condiciones que Colón ponía para colocarse al servicio de la corona española le parecieron desmedidas a los reyes y por algún tiempo el proyecto quedó en suspenso. Pero por fin, en abril de 1492, se firmaron las capitulaciones de Santa Fe, que le concedían los títulos de almirante del mar, de océano y virrey y gobernante general de las tierras colonizadas. Además, puesto que la empresa era principalmente comercial, llevaba por la esperanza de llegar a las Indias y se le otorgaba al almirante y a sus sucesores la 10ª parte de todo lo que encontraran. Y es muy probable que estas capitulaciones que han despertado el interés de los historiadores hayan sido vistas por la corte como una de menor importancia, ¿ok?
Nadie soñaba que el viaje se preparara, pudiera tener los resultados que tuvo. También dicen, hermanos, dicen los historiadores, que Colón era un hombre era muy aferrado a sus convicciones, o sea, era muy soñador. Entonces los reyes pensaban que Colón pues, iba a encontrar su muerte, ¿no? Son de todos sabidos las dificultades que tuvo Colón para reunir la tripulación de sus 3 carabelas. Y hermanos, ¿qué creen? En esa tripulación, ahí Hernán Cortés tenía más o menos 16 años, más o menos tenía, cuando escuchó que Colón se iba a ir al Nuevo Mundo y quería enfrascarse, pero ¿qué creen? En una carrera de caballo se cayó el caballo y se rompió la pierna. O sea, ya se iba a enfrascar Cortés a ir al Nuevo Mundo, pero un accidente de caballo le, eh, le impidió enfrascarse. Entonces, tuvieron que pasar 2 años más para que Colón, a los 18, digo que Cortés, pudiese ir al Nuevo Mundo y ya sabemos la historia, ¿no? Entonces, fue gracias a la intervención y el apoyo decidido del prestigioso navegante Martín Alonso Pisón, que la pequeña flotilla pudo al fin hacerse a la mar el 3 de agosto de 1492. Y tras una escala en las Canarias, las 3 carabelas partieron hacia el occidente ignoto y Colón dirigió la navegación siguiendo siempre el paralelo 28. Pero su cálculo de la circunferencia terrestre era un extremo inexacto, pues la fijaba en la tercera parte de lo que en realidad es. Por tanto, a principios de octubre, la tripulación comenzó a dudar de la empresa. Y si llegó a haber motín o no, no está claro. Pero en todo caso, fue Martín Alonso Pisón quien, con su prestigio entre la tripulación, logró calmar los ánimos y prolongar la búsqueda unos días más. Y por fin, el 12 de octubre de 1492, los cansados aventureros pusieron pie en la isla de Guanani, en las Lucayas, a la que nombraron San Salvador. O sea, en sí, Colón, hermanos, no llegó a América. Llegó a las islas de Cuba, Haití, República Dominicana, llegó a esas islas. Y había ya gente allí, hasta gente que comía personas, caníbales. Tras navegar por las Lucayas, la flotilla colombina se dirigió hacia el sur, donde tocó tierra en Cuba y en Haití. La primera recibió el nombre de Juana de Honor, en honor al infante de Don Juan, y la segunda el de la Española. Así las nombraron Cuba y Haití. Una se llamaba Juana y la otra se llamaba la Española. Y en la Española, la principal de las 3 carabelas, la Santa María, encalló y con sus maderos Colón hizo construir el fuerte Natividad en la bahía de Samana, y allí dejó a modo de guarnición a algunos de los hombres de la Santa María, con la promesa de visitar el lugar de su próximo viaje. Y las 2 carabelas restantes emprendieron retorno, y el mal tiempo las separó y fueron a dar a distintos puertos de la península ibérica, ¿no? Pero a la postre regresaron a los Palos de Morgue, en donde habían partido el 14 de marzo de 1493. Además, los reyes que se encontraban en Barcelona hicieron venir al intrépido marino, a Colón, que trajo consigo varias pruebas de sus descubrimientos, inclusive algunos habitantes de las tierras supuestamente descubiertas, a quienes se le llamó indios. ¿Por qué se les llamó indios? Por proceder de las Indias. Bueno, ellos creían que habían llegado parte de las Indias, no sabían todavía a dónde habían llegado. Ellos según creían que habían llegado a las Indias y por eso se les llamó indios. Aunque se ha exagerado al recibimiento de estos reyes, hicieron objeto al almirante. No cabe duda, hermanos, que fue cordial y que pronto se comenzaron planes para otro viaje, al tiempo que se pedían solicitudes a Roma para que el Papa, a la sazón de Aragones Alejandro VI, diera las bulas necesarias para una empresa de colonización y evangelización. Entonces, hermanos, no es necesario narrar los pormenores de los demás viajes colombinos, se hicieron varios. Acerca del segundo, vamos a señalar que navegó en él como legado apostólico el religioso Fray Bernardo Boyle,
Y además de tocar por primera vez en Puerto Rico y varias islas menores, Colón y los suyos se dirigieron de nuevo a la Española, donde encontraron destruido el Fuerte Natividad. ¿Saben quién lo destruyó, el Fuerte Natividad? Los indios, hartos del maltrato de los españoles, que se habían sublevado y matado a todos los colonizadores, y muchos de ellos se los comieron, hermanos. Allí dejó Colón a Fray Bernardo a cargo de la evangelización de la isla, y al militar Pedro Margarita con la encomienda de conquistarla. Y así comenzó lo que sería tan característico de la empresa española en América, es decir, la unión de los intereses de conquista y la colonización de la tarea evangelizadora. Te digo, hermanos, o sea, en algún punto, cuando fueron con las islas, los españoles pues sí pensaron mucho en exterminar, pero se dieron cuenta que era una tarea agotadora y morían muchos hombres que pues no estaban dispuestos a seguir, o sea, traer más hombres de España hacia las islas, pues era muy costoso. Entonces, tras visitar de nuevo a Cuba y levantar acta haciendo constar que se trataba de tierra firme y que por tanto habían llegado al Asia, Colón regresó a España y durante este segundo viaje se pusieron de manifiesto algunas actitudes de Colón que comenzaron a producir desconfianza, ¿no?, entre las autoridades españolas, que dudaban acerca de su aptitud de gobierno y además temían que tratara de seguir el ejemplo de los grandes de España. A consecuencia de esto, aunque fue muy bien recibido a su regreso a la corte, Colón no pudo partir en su tercer viaje tan pronto como esperaba. Además, mientras el almirante navegaba en su segundo viaje, España y Portugal concluyeron el Tratado de Tordesillas, que desmarcaba los campos de explotación y colonización de cada una de las dos potencias marítimas. Esto era índice, hermanos, de que la corte española se percataba de la posible importancia de los descubrimientos de Colón, aunque todavía las comunicaciones del almirante y en el sentido de que las Indias produjeran riquezas suficientes para organizar una nueva cruzada que tomara Jerusalén eran recibidas con sonrisas por parte de los reyes. El tercer viaje, hermanos, de Colón terminó mal. En Canarias dividió su flota en dos y envió una directamente a la Española, y mientras él se dirigió hacia el sudoeste, donde fue a dar a la isla de Trinidad. De allí atravesó la península de Paria, y por tanto poco, por primera vez, el continente americano, aunque no fue sino varios días después, convencido de que el flujo del agua del sistema de Orinoco, que declaró que había descubierto otro mundo. El trato de los navíos, de los nativos y dulce acogedor, el oro y las perlas que parecían abundar y toda una serie de supuestos indicios geográficos, convencieron al almirante que había llegado al paraíso terrenal, y así lo hizo constar. Pero del paraíso, Colón pasó al infierno. Cuando llegó a la Española, descubrió que las noticias de la mala administración suya y de sus hermanos Diego y Bartolomé habían llegado a España, y que la reina había enviado a Francisco de Bobadilla con amplios poderes para juzgar sobre el asunto y regresar a Colón. Entonces, Bobadilla llegó a Santo Domingo. Lo primero que vio fue un cadalso donde colgaban los cadáveres de 7 españoles. Y al pedirle cuentas a Diego Colón, este sencillamente le contestó que otros 5 serían ahorcados al día siguiente. Entonces, sin darle más vueltas al asunto, Bobadilla tomó posesión del lugar en nombre de la corona e hizo encarcelar a don Diego Colón, y cuando el almirante se presentó poco después, también fue arrestado. Y el tercero de los hermanos, Bartolomé, que a la sazón se encontraba fuera de la ciudad con un pequeño ejército y pudo haber resistido, se rindió a instancias del almirante, que no deseaba resistir la autoridad. Los 3 hermanos fueron llevados a España, donde 6 semanas después de su llegada fueron convocados a la presencia de Alhambra en Ginebra, y aunque se les declaró inocentes de todo delito, su mala administración era patente. O sea, era algo que no se podía negar, y los soberanos no estaban dispuestos a concederle al viejo marino el poder casi absoluto de reclamar todo sobre el nuevo mundo que había descubierto. Y puesto que el almirante tampoco era persona que se contentara con menos, o a la postre se le fueron restaurados los títulos de almirante y virrey, pero la administración de la Española
La única colonia que hasta entonces se había fundado le fue confiada a Nicolás de Obando. Entonces, no le quedaba más a Colón que emprender otro viaje. Las demoras fueron muchas, y mientras tanto otros navegantes partían hacia las supuestas Indias y regresaban con informes de nuevos descubrimientos. A principios de 1502, los reyes autorizaron un nuevo viaje de exploración y comisionaron a Colón para que ir a esto, ¿no? Con 4 carabelas, o sea, con 4 navíos, y una tripulación compuesta en su mayoría de mozos sin experiencia, y Colón se hizo la mar. Llevaba carta de presentación para el navegante portugués Vasco de Gama, que había partido hacia el oriente rodeado el África y con quien el descubridor esperaba toparse en las Indias. Y hermanos, tras esperar que pasara un huracán, Colón continuó viaje a Jamaica y desde allá a la costa del sur de Cuba, y estaba a punto de descubrir el estrecho de Yucatán cuando torció al sur y fue a dar a la costa de Honduras. Y siguió entonces un largo periodo de navegación a lo largo de América Central en busca siempre del supuesto estrecho que lo llevaría al mar abierto. Entonces, hermanos, mientras los que quedaban varados en Jamaica trataban de subsistir mediante el comercio con los indios, 2 canoas fueron enviadas a la Española en busca de auxilio, pero en Santo Domingo, Obando no se mostraba dispuesto a ayudar al rival a quien habían suplantado y a quien después había desoído con desastrosas consecuencias. Y en Jamaica la espera se hacía larga y buena parte de la tripulación se amotinó. Trató de irse a Santo Domingo con canoas tomadas de los indios, y cuando esa empresa fracasó, el contingente español quedó dividido en 2 bandos, que a la postre tuvieron que resolver sus diferencias mediante las armas. El bando de Colón triunfó, aunque no sin bajas. Los indios se resistían a darles más provisiones a los españoles, pues las suyas comenzaban a escasear, y fue entonces que Colón apeló a la treta que después los autores de ficción han atribuido como a muchos personajes, el almanaque, que Colón convocó a los jefes indios, les indicó que el Dios Todopoderoso estaba enojado porque no alimentaban adecuadamente a los cristianos, y predijo un eclipse, supuestamente. El eclipse pasó, un eclipse de luna, y entonces los caciques imploraron el perdón, y Colón esperó para acceder a sus peticiones hasta el momento preciso en que el astro iba a lucir de nuevo, y a partir de entonces los suyos no tuvieron dificultades de suministros. Entonces, hermanos, Colón es una parte importante ahí, y aquí le voy a dejar porque la siguiente que viene es la importancia de la empresa colombina. Menciono todo esto, hermanos, porque así fue como llegó parte del evangelio o parte de estas ideas a América. Así fue una parte. Otra parte la vamos a ver de cómo muchos emigraron desde Inglaterra hasta lo que fue Estados Unidos. Eso también lo vamos a mencionar. Pero así fue como llegó, esta parte, hermanos, a América. ¿Okay? Bien, hermanos, vamos a orar y vamos a terminar. Señor, te damos gracias. Bendito seas. Gracias por este tiempo, y gracias, Señor, por permitirnos tener este tiempo y esta gracia de poder ver cómo sucedieron las cosas, y las cosas no suceden por casualidad. Contigo, Señor, las cosas no son casualidad. Gracias, Señor. Rogamos para que tú nos